Hola, bienvenidos al segundo episodio del podcast. Estamos hoy con la Coach Kelly. Bienvenidos a Latidos de Juego. Kelly, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo ha estado tu semana? La verdad es que el deporte es exhaustivo. Sí, muy bien, gracias por invitarme, gracias por este espacio y la verdad es que, pues bueno, me puede dar este momentito porque también está padre a veces soltar la rutina y te llena como de más energía porque estamos en un momento interesante a la mitad de la temporada, entonces está cansado pero padre. Justamente para quienes no conozcan a la Coach Kelly, es una coach mujer en la Liga Mayor y bueno, ha roto esquemas, es por lo que es más conocida. Yo ya tengo el gusto de conocerla desde hace un año por el flag, no solo está en el americano, está en el flag, está haciendo cosas grandísimas por las mujeres. Es impresionante escucharla. Desde que la conocí, bueno, tantito la anécdota, nos encontramos en Disney en un torneo que estaba allá. Me la presenté y dije, bueno, es muy buena onda. Verla en el campo, yo iba saliendo. Normalmente cuando escuchas a un coach o a todo el mundo en bolita, dices como que los están regañando, en lo que los regañan, pues me voy por agua. Estaba esperando a mi hermano, le había tocado coachar a mi hermano. De verdad que todos los papás o familiares íbamos de salida, les estaba diciendo unas palabras al final del juego. Todos nos quedamos fríos, nos regresamos. Fue un speech que de verdad me conmovió por la ideología que tienes como coach, la filosofía que tienes para los niños, para que, no sé, cómo lidiar con estos niños que luego son como estrellas y no quieren salir del campo, pero también los niños que tienes fuera, cómo hacerlos sentir parte de, que todo se haga una sinergia, no importa qué. Era un speech, una frase que dijiste de, es que si yo te meto, no te saco porque seas malo, sino porque tienes que dar tu 100% en cada jugada. Y si te dejo todo el juego, por más bueno que seas, en alguna jugada no me vas a rendir como lo tenías que hacer. No sé, fue un speech loquísimo. Yo ahí tuve el gusto de conocerla. Hoy se hizo un espacio, o sea, a ver, no es cosas fáciles, estamos hablando del americano, estamos hablando de la Liga Mayor en México, algo profesional, y aparte estamos hablando de la pelea de los 14 grandes, quién será el campeón de este año. Entonces, Kelly se hizo un huequito esta semana para venirnos a platicar un poquito, porque la podrán ver en el campo toda ruda, pero queremos también escuchar qué pasa detrás de todo eso. Claro que ya la vemos hoy de rosita, y ahorita nos contará por qué. Sí, como dices, o sea, la verdad es que soy muy fiel a mis valores y a quién soy yo como persona, y eso intento trasladarlo en el campo, o sea, en su momento cuando fui jugadora, en su momento ahorita que es cuando soy coach, si tengo la oportunidad de estar en conferencias, dar clínicas, compartir con otras personas, siempre voy a llevar quién soy yo. Entonces me cuido eso, o sea, me cuido a mí en trabajar mis valores. Soy alguien que no puede separar a la persona del artista, a la persona del jugador, a la persona del coach. Para mí, pues no puedo, o sea, yo no me puedo apagar y prender, sino intento dar lo mejor de mí en ese aspecto y soy muy fiel creyente a eso, ¿no? Entonces, la autenticidad es lo que atrae a la gente. Entonces, eso es. Pero platícanos un poquito cuánto tiempo llevas en este deporte para quien viva debajo de una piedra y no sepa quién es la Coach Kelly en México. ¿Cuánto tiempo llevas coachando? ¿A qué edad empezaste a jugar? Ok, voy a agarrar el balón porque creo que esto me calma la ansiedad. Perdón por el set. Empecé desde los 8 años, o sea, llevo ya 20 años. Yo empecé desde los 8 años jugando, empecé en americano, después me fui al flag. Porque pues antes no podías jugar americano hasta los 11, 12 años. Entonces, bueno, ya me fui al flag. Yo antes practicaba todos los deportes, atletismo, básquet, soccer, o sea, bueno, fútbol. Sí. Yo también digo soccer, la gente se mete en un tema, pero a ver, para quienes jugamos americano es muy confuso decir fútbol, porque entonces no entiendes si te refieres del soccer, o fútbol flag, o americano, ya no sabes de qué estás hablando, entonces mejor decirle un poquito más específico, no pasa nada. Sí. Y la verdad es que todos los deportes me gustaban, o sea, más los en conjunto, tenis también, muchos años lo practiqué. Y cuando conocí el americano, te lo juro que todo se tradujo a viene el balón hacia mí o tengo que correr hacia el, o sea, lo más rápido que pueda, o sea, como utilizaba no solamente la parte física, sino la mental.
que obviamente en los deportes individuales como el atletismo, el tenis, todo el tiempo te estás hablando a ti mismo porque pues no tienes como con quién más hablar, ¿no? Pero acá era como también recibías este apoyo, wow, eres buenísima, o wow, vamos, tú puedes, o no pasa nada. Y dije como, oh, este es mi deporte, ¿no? Sí. Entonces yo inicié como corredora, después como rush, luego corredora y me empecé a aprender todo, o sea, todo. Entonces, aunque no tenía la técnica para lanzar, no sabía lanzar, etcétera, me dijeron, vas de quarterback porque te sabes todo. O sea, como tienes eso y aparte eres muy líder en el campo, ¿no? Entonces dije, ok, me voy a poner a entrenar, a aprender a lanzar, ¿no? Y ya fue así, entonces empecé como quarterback. Estuve en Potros, después estuve en el TEC, en TEC Toluca. Y tuve la oportunidad de representar a México en un torneo internacional en Rotterdam. Quedamos campeones y MVP. Eso es todo. Ajá. ¿Qué tal la experiencia de llegar, pisar otro país que no es tuyo, saber que estás portando los colores? Es una completa locura, o sea, porque va más allá. Cuando llegas ya no eres Kelly, eres un país, traes una bandera detrás, traes todos tus temas. Es mucho lo que se vive. Sí, es mucho. Y también pues también al final son las mismas yardas, ¿no? Son las mismas yardas, el touchdown mide lo mismo. Y también ver los diferentes estilos de juego, las diferentes personas, porque al final este deporte lo que hace es conectar y aunque ya somos más, seguimos siendo un grupo pequeño, ¿no? Entonces también otra vez este sentido de poder hacer las cosas incluso contra otro tipo de estilo de juegos, otro tipo de niveles, es algo padrísimo. Y también el reto de conectar con gente que a lo mejor no ves diario, ¿no? O sea, con gente que sabes que tiene el talento, pero no sabes si en ese momento vas a conectar o no y tienes que hacer un trabajo muy rápido de... Luego pasa mucho que la gente llega a los torneos mentalmente, se destruye. Digo, tú como coach sabrás que tal vez estando en algún campo, el niño te rinde o chava te rinde en el campo, pero ya fuera mentalmente se apaga, mentalmente le da miedo, mentalmente le pone nervioso. O al contrario, chavos que en campo, en su día a día, les da miedo lanzarse por el balón, meterse por la bola, quitar una cinta, taclear, llegan a un torneo, a una liga fuera del país o a competir y son otras personas completamente diferentes. ¿Cómo manejas tú cuando estás ahí parada esa posición de, ok, como coach yo también estoy nervioso, como coach yo también sé que estoy cargando con todos, pero ahora, ¿cómo te lo transmito a ti la seguridad? ¿Cómo hago que saques tu mejor versión de ti en el campo? Mucho se y se practica, o sea, no puedes llegar a un torneo, con una competencia de este nivel sin prepararte, sí, claro. O sea, sin tener estas herramientas para lograrlo. Yo te puedo decir, apenas estuve en los Olímpicos Junior, que fueron en Houston, llegamos a las últimas instancias, la semifinal la perdimos contra el equipo que quedó campeón, que es la Universidad de Kaiser, que es de donde es Ashley Clem. O sea, imagínate el nivel de jugadoras que había, o sea, estaba... el talento que tenían, el IQ de fútbol era impresionante. ¿Y cuál yo vi que fue la diferencia? Porque aparte perdimos por un punto. O sea, ¿cuál vi la diferencia? Es este escenario tan grande, o sea, la Universidad de Houston, o sea, el estadio, las luces, todo esto, obviamente era impactante. Sí. Estas chavas están acostumbradas a o sea, bueno, hablando de las gringas, estaban acostumbradas a este tipo de escenarios, a este tipo de, pues sí, de eventos, de ruido, de música, etcétera. Y entonces dije, ok, sí, yo no las preparé mentalmente para este escenario. Yo tampoco estaba preparada yo sabía que iba a ser ahí, pero no sabía lo que significaba estar ahí, ¿no? Sí, claro, no estás preparado para lo electrizante que puede ser todo lo que te pueda mover. Como dices, al final son las mismas yardas y llegas y... Sí, cambia todo. Y entonces algo que para mí me ha funcionado mucho y es algo que trabajo y más en un tema de salud mental es rep by rep, o sea, jugada por jugada. O sea, al final no puedes controlar el resultado, no puedes controlar lo que ya pasó, pero puedes controlar la jugada en la que estás. Sí. Entonces, o sea, como regresar a, ok, aquí, o sea, como la siguiente jugada, lo que voy a hacer ahorita, y así se va haciendo un cúmulo de, pues al final la consecuencia seguramente será buena, ¿no? O sea, pues si te enfocas en cada una, lo haces bien y eso lo puedes hacer. Entonces, esa es una manera. Sin embargo, es lo complejo o complicado de este deporte es en conjunto.
tienes que hacer que todos estén en la misma. Y aún así estando en la misma, puede ser que falles, puede ser que te equivoques, porque el otro equipo también juega. Y es ahí cómo respondes, Sí. cómo va a reaccionar tu cuerpo ante algo malo o ante algo bueno, ¿no? Que no lo puedes controlar y lo averiguas hasta el momento. Ajá, hasta el momento. Entonces, es más ese foco y también, como te digo, o sea, yo soy muy fiel creyente a una línea de objetivos, de lograr las cosas. Y quien no esté alineado a eso o no esté alineada, no es parte de, aunque esté ahí. Aunque esté ahí, no es parte de, y lo siento, o sea, con todo mi corazón. Y también la otra es la presión que tienen dentro del equipo por el ruido externo, o sea, la familia, los hermanos, las hermanas, ¿no? Porque hay muchos que es como, estás aquí porque tienes que jugar, eres la mejor. A lo mejor su rol en ese momento no es jugar. ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia, porque no, o sea, no lo va, o sea, más allá de que sea algo positivo para ello, puede ser perjudicial y nunca más volver a jugar. Sí, porque puede llegar a este punto de quiebre donde a veces te presionan de más, estás tan metido en el deporte o metido en cierta actividad que en vez de hacer que lo ames, pierdas la pasión y es detectar ese momento clave donde te puede romper. Digo, a ti, al contrario, ¿cuál fue tu momento clave que dijiste, este es el deporte que me gusta? Porque estamos hablando de un deporte, pues, mayormente varonil. Digo, ahorita con el flag se ha abierto, pero ese momento que dijiste, este es para mí, no es un deporte común en nuestro país, ni siquiera para las mujeres, ni siquiera para nada. ¿En qué momento tuviste tu primer contacto con el deporte que dijiste, mira, esto me gusta, puede ser por aquí? Tuve el privilegio de estar en una escuela primaria que era un instituto de ciencias y arte y ciencias. Y teníamos una conexión también con el deporte. O sea, no nos enseñaban el deporte como corre 4 vueltas y ya. No. El clásico profe de educación física que dices, uy, no, sí, mejor no. Me voy a la tiendita a comprarme unas papitas con mis amigos. No. Saludos a Abel Murillo. Sabe que lo aprecio mucho porque él me enseñó un mindset que hasta la fecha lo llevo y es nunca te permitas decir no puedo. Sí. Siempre que se te complica algo, siempre que digas, ¿cómo le voy a hacer? Se me dificulta, pero lo voy a lograr. En lo que hagas en tu vida. Y ese mindset me lo dejó, o sea, tenía 5 años. Y yo dije, ok, sí, lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba competir y me gustaba ganar. Entonces, yo competía, obviamente, por lo general los torneos, etcétera, había más niños que niñas, pero también éramos niñas las que nos gustaba jugar así, pero por lo general jugaba contra los niños. Para mí nunca era como, no puedo estar ahí, no, claro que puedo y lo voy a lograr, o sea, siempre fue mi mindset. Pero ¿cuál era la metodología de trabajo con él? Y es súper padre, en primaria son bimestres, o sea, son 2 meses. Entonces, ¿cuáles son las bases del deporte? La gimnasia. Te enseñan a caminar, te enseñan a pisar, la fuerza. Entonces nos enseñaba los fundamentos de la gimnasia, veíamos video de la gimnasia, el tipo de competencias y competíamos no por una medalla, sino tus mejores marcas, ¿no? Sí. Después atletismo, después básquetbol y al final era fútbol, soccer. Y pasando los años, uno de los bimestres nos dio americano. Ok, o sea, de último, así de que ya de último por terminar Sí. O sea, creo que fue 4º de primaria, 5º de primaria, que nos enseña los fundamentos del americano y ver el video, todo. Ese fue mi primer contacto. Porque obviamente el balón viene a tu cara, pues yo metí las manos, o sea, y me dijo como, tienes mucho potencial aquí. O sea, de que reactivamente lo hiciste. Pero no, o sea, como dices, o sea, no había espacios. Yo soy de Toluca, en Toluca había 2 equipos, Potros y Búfalos. O sea, como y ya se acabó la opción. Y obviamente Borregos, pero pues era de mayor, o sea, no había así, ¿no? O creo que en ese momento todavía no había infantiles ahí. Entonces pasa que mi abuelito, mi papi Noche en ese momento, él siempre fue amante del deporte y él todos los días salía a correr así, y entró un día a la universidad porque acababan de poner la pista y vio el campo de americano y me dijo, oye, eres rápida, te gustan los balones, ¿por qué no lo intentas? Y yo, bueno, y ahí fue que él me llevó, lo intenté, y ahí, o sea, yo creo que, o sea, fue el cúmulo tenía muchas habilidades.
ya tenía el mindset de tú lo puedes Faltaba lograr, como etcétera. terminar la estrategia, ¿no? De entenderla. Y al momento de ver un equipo completo y coaches, o sea, como todo lo que conlleva el americano, fue como, soy de aquí. O sea, como, este es mío. Este es mi lugar. Porque sí te lo juro, o sea, mentalmente ocupaba todo el espacio, y solo me enfocaba en el balón, en correr a máxima, en hacer los ejercicios lo mejor que podía, porque es mucha coordinación, como sabemos es mucha coordinación, entonces era eso, ¿no? O simplemente las lecturas cuando era corredora, así como, ok, tengo que ir por este hueco, tengo que correr hasta afuera, tengo que correr por dentro, pero entonces me lo cambiaron y entonces hay otro llamado. Entonces toda esta forma de, o sea, de ver el americano, pero ya dentro, o sea, es como que dije, no, wow, esto me encanta. Y luego también, o sea, ver los golpes, o sea, como todo esto, o sea, como es demasiada adrenalina. Y ya, o sea, creo que al final, te digo, o sea, fue esa conexión. Creo que toda mi vida, o sea, desde pequeña me formé como una atleta. Igual mi papi Noche nos llevaba, los fines de semana no era de descanso, era ir a correr 5 kilómetros con él, o en la bici 10 kilómetros. No, de que bueno, ten tu caricatura, diviértete, sí, o sea, ven, actívate, haz algo, pasemos el rato. Y recuerdo también, o sea, por ejemplo, o sea, Santa Claus, Reyes, yo siempre pedía balones, pelotas, o sea, era como para mí, y tenía como o sea, como en lugar de mi caja de muñecas, tenía mi caja de balones y tenía específicamente para jugar adentro, para jugar afuera, los que prestaba, o sea, como tenía así como entonces para mí siempre fue como algo muy, muy padre el poder compartir todo el tiempo así, y con o sea, específicamente con mi papi Noche, con mi abuelito, pues el deporte siempre nos conectó muchísimo. Entonces, él era el que me llevaba así hidratación, yo te iba a entrenar, me llevaba así a los juegos, etcétera. Y por ejemplo, mis papás era como, cuando llegues a la final, ¿no? O sea, como sí, hasta que llegues te voy a ver, final, mientras no. Ajá, ¿por qué? Porque siempre me dediqué a muchos deportes, o sea, como a muchos deportes, entonces era como normal que compitiera. Pero también o sea, creo que esa parte de que el americano junta o se adapta de todos los deportes que yo ya había hecho, ¿no? Atletismo, gimnasia, básquetbol, soccer, incluso tenis me ayudó muchísimo en la fuerza y en la metodología para lanzar. Sí. Entonces, pues, o sea, como que te digo, todas las habilidades las junté en un deporte y fue como... es que es un deporte que requiere muchas habilidades. Y digo, para tu suerte tenías como un círculo que te apoyara, que te dijera, es un lugar seguro, desde el mindset de, si te equivocas, más bien permítete, ¿no? Esta frase que decías muy poderosa del, el no puedes venderte que ya no eres capaz de, y el decir como tal vez de, en algún momento podré, es momento de, te da este cierto superpoder de yo puedo, ¿no? Y no sé si alguna vez te pasó de pequeña sentir el de por ser mujer no hay niñas en tu categoría, por ser mujer no puedes competir, o alguna vez este ruido nunca lo sentiste y fue como parte de la inercia de tengo este superpoder, me lo hicieron creer, tengo el apoyo y es lo que te ha hecho llegar hasta hoy, o alguna vez ese ruido lo notaste, pero era como de es que yo sí puedo. Sí, obviamente ahorita ya en retrospectiva lo observo y algo que decía Marion Reimers, que admiro mucho también, que cuando una mujer entra a un ambiente que es predominado por hombres, tiene que ser la mejor y tiene que ser buenísima. Entonces yo recuerdo cuando competía ahí en primaria con niños, yo era buenísima, o sea, de que me aventaba chilenas, de que me quitaba todo, ¿sabes? O sea, como era buenísima y decía como este es mi espacio, o sea, soy mejor que cualquiera de los que está aquí. Y entonces como que nunca tuve como ese obstáculo de, porque soy mujer o porque soy niña, ¿sabes? Incluso estudié una ingeniería que también es una brecha importante, ¿no? Claro. El STEM, o sea, como también es una brecha importante donde pues sí, recuerdo una clase que éramos 10 personas, bueno, empezamos 20 y el profe nos dijo, aquí se van a quedar 10, la próxima semana solamente voy a tener a 10. Y éramos 10. Y de esas 10 éramos 2 mujeres. Ok. Y dijo, y de estas 10, solamente, o sea, quedan 2 mujeres y una se va a ir porque no va a aguantar la presión y la otra va a reprobar. O sea, y me quedé y no reprobé. O sea, claro. pero, o sea, imagínate la presión de soy la única, otra vez, o sea, como soy la única en esta clase donde el profe está o sea, no es que esté en contra, es que ya me señaló. Como voy por ti y vas a reprobar y así, ¿no? O sea, como para mí era importante, es importante saber que
es un elefante rosa. Okay, sí. Es un elefante rosa el hecho de que eres mujer y que estás en un espacio, en un lugar donde no se había visto antes. Pero ahí yo sí me cuestiono mucho ¿no se había visto antes o no lo habíamos nombrado antes? O sea, porque en muchos libros de historia, muchas cosas, yo sí creo que nos borraron completamente de la historia y quitándole el creo, una vez que entra el cristianismo, sí, o sea, porque es la realidad, o sea, una vez que entra el cristianismo así, la mujer no podía tener la palabra. Entonces se borra de la historia y eso es una realidad y se queman los libros, por eso es la quema de brujas, porque se quema todo, o sea, la literatura, toda la historia, todo así. Entonces, siempre me cuestiono eso, o sea, ¿sí en serio nunca, o sea, no había como... O sea, como que nunca mujeres? existimos, ¿Nunca existimos? O sea, no me salen las cuentas, ¿no? Claro. ¿De dónde nacen? Así, incluso apenas ahorita se está sacando ¿quién fue? La maestra de Aristóteles, maestra, o sea, fue una mujer quien le enseñó casi todo lo que Aristóteles nos pudo compartir, ¿no? Entonces, para mí siempre es como cuestionarme, digo, en esos momentos no me lo cuestionaba, simplemente existía y buscaba ser la mejor, pero no por un tema de género, yo quería ser la mejor, fuera hombre, mujer, para ti fuera así. Es que son cambios que se dan generacionalmente, son cambios que vienen desde lejos. Hoy tú eres un esquema o eres conocida por romper un esquema de coach, ¿no? O sea, tal vez para una generación como para mí, de aquí a que tengo cierta edad y me convierto en coach, tú estás rompiendo ese esquema de ser coach. Ya pasaste por el tema jugadora, estás rompiendo el tema de coach. Bueno, para quienes no saben, Kelly también tiene una organización en la que está tratando de hacer que las mujeres se cree un espacio seguro, se cree un espacio del sí puedes y hacerte recordar muchas veces el no estás sola, porque regresas a tu núcleo, no digo, pertenezco a ese club de coaches que ahorita Kelly platica, pero también es regresas a tu casa y te das cuenta que en tu ambiente laboral, no sé, son 10 coaches hombres, o regresas a tu casa y te das cuenta que el juego donde estás son puros hombres. Y no es por un tema contra hombres, sino es por un tema de demostrarnos de somos capaces de qué tanto la mujer es capaz de en un juego rudo, qué tanto somos capaces de demostrar, qué tanto se puede romper. Y es este club seguro que está haciendo Kelly. La verdad está padrísimo porque es para capacitarte, para hacerte dar a notar, para hacer crecer, que sea más el eco de... Sí, aquí estamos, ¿no? O sea, es ese hecho de romper y con todos estos esquemas, digo, si puedes platicar un poquito del club para quienes no saben qué es lo que se está haciendo. Sí, bueno, este sueño nace cuando yo voy al AFCA, que es la Asociación de Fútbol Americano, de coaches de fútbol americano en Estados Unidos. Aquí hay coaches de NCAA, coaches de NFL, o sea, coaches de colegial, de high school, bueno, no los mejores, o sea, todos los coaches que se metan a esa organización van, ¿no? Entonces, mi primer año en Borrego SEM me llevan a capacitarme allá con ellos y para mí fue wow, o sea, imagínate, más de 10,000 coaches, hay diferentes sesiones, puedes ir a la de profundos, puedes ir a la de equipos especiales, corredores, quarterbacks, etcétera. Entonces estás así en fría, así como vas a una, tienes que ir corriendo a otra, no has comido, te agarras una barrita, o sea, sí, y fue como muy choqueante para mí porque me estaban dando muchas ganas de ir al baño. Y dije, no voy a llegar, o sea, no voy a llegar. O sea, mi siguiente sesión, ¿no? Entonces fui al baño vacío. Y tú, esto no pasa en el baño de mujeres, o sea, siempre está la filota para poder entrar. Sí, y siempre pasa, y aquí hay un dato interesante y se habla en el libro de El Segundo Sexo, de por qué siempre hay fila en el baño de mujeres y no en el de hombres. Pues porque sistemáticamente los baños no están diseñados para las mujeres, están diseñados para los hombres. Ok. Ajá, entonces obviamente no nos tardamos lo mismo, o sea, por un tema de que, pues sí, o sea, no nos tardamos lo mismo, ¿no? Lo que implica, ajá. Entonces por eso sistemáticamente, sí, pero bueno, yo llegué y dije como, sí voy a llegar, pero después fue como, oh, shock, ¿no? Sí. Y saliendo, pues, o sea, comparten fotos, etcétera. Conocí ahí a Nadine, que es una coach de Alemania, que fue la primer head coach profesional en Alemania. Ahorita está ya trabajando con NFL directo allá en Alemania. Y conocí a ella, por ella me enteré que había como 10 mujeres coaches de las 10,000 coaches que van, ¿no? Porque es 3 días.
Que bueno, no estaba sola, ¿no? Que por lo menos había sí. alguien más perdido otro puntito rosa en el... Ajá, y entonces, o sea, digo, no las conocí en persona más que a Nadine. Por ahí conocí a otra coach que dio una clínica, pero dije, no, esto está raro. O sea, porque obviamente en Estados Unidos hay más impulso hacia las mujeres coaches de fútbol americano en específico, y de ahí conocí a Mickey Grace, que es una coach que ya lleva 10 años en la Universidad de los Huskies, igual colegial, NCAA, así el máximo top, División 1 en Estados Unidos, y me invita a una sesión donde una coach iba a hacer una clínica, así, ¿no? Entonces, como que ahí se fue formando este sueño que dije, a ver, yo tengo la filosofía de ser la coach que a mí me hubiera gustado tener. Sí. Eso como, o sea, en el campo. Pero después dije, ok, también quiero ser la coach que me hubiera gustado tener cuando yo inicié a coachar. Entonces dije, ¿qué puedo hacer yo con lo que tengo para apoyar a más mujeres? Entonces me asesoré con Mickey Grace y le dije, oye, tengo esto, ¿cómo ves? Y me dijo, empieza a hacer tu círculo, es tu sueño, es tu ideal, dale con todo, yo te voy a apoyar con lo que pueda, así. Entonces tener como abrazo o empuje de, ¿sabes? De alguien que está siguiendo los pasos, estás en algún lado, pero hay alguien que también lo está haciendo, es, ok, no estoy sola, está creyendo, o sea, ya no es un sueño mío, sino alguien que me dijo, oye, si lo haces, puedes proyectar algo, si lo haces, puedes tener este impacto, puedes lograr A. Es como este abrazo de, vamos, o sea, no pasa nada, no hay espacio para el error, y si lo hay, vas a aprender de, ¿sabes? Sí, y otra cosa que en ese momento cuando lo empecé a construir, porque siempre había trabajado con la perfección, ¿no? O sea, como ser perfecta, no me puedo equivocar, etcétera. Y muchas veces eso hace que no hagas las cosas. Sí. Entonces, algo que a mí me impactó mucho fue, no puedes editar una página que está en blanco. Ok, está buenísimo esa frase. Sí. Entonces, si tú empiezas a trabajar, si tú empiezas a hacer las cosas, vas mejorando lo que estás trabajando, pero si no tienes nada, ¿cómo vas a mejorar algo que no existe? O es el clásico de que, bueno, es que hasta que llegue el momento perfecto, bueno, es que hasta que me sienta preparada. Bueno, o sea, siempre vas a estar más preparada que ayer, siempre va a pasar algo más que ayer, entonces esperar al momento de cuándo, o sea, cuándo pueden pasar las cosas, ¿no? O sea, muchas cosas están por venir para ti, muchas cosas han pasado buenas ya. Ha sido un ejemplo de romper esquemas, ha sido un ejemplo de sueños, y mucho de esto te trae la admiración, pero también salir de la rutina, todo lo que implica, ¿qué, no? Y bueno, entonces somos una organización. Empecé reclutando solo fútbol americano, pero me di cuenta también que el flag necesita de estos recursos y de estos privilegios que tiene el americano. Sí. Entonces dije, venga, que sea fútbol americano y flag fútbol, porque nos necesitamos. También en su momento, cuando yo empecé a ser head coach en Campus Toluca, yo no lo supe esto hasta después alguien me lo hizo ver, la coach Ney, me dijo, coach, es que tú eras la única mujer coachando a nivel CONADEIP en su momento. Yo no lo, o sea, como que yo no lo había visto, o sea, para mí era como, vamos, sí podemos, sí lo vamos a lograr, ¿sabes? Pero nunca había visto como esa representación, y al final la representación ahorita importa. O sea, importa ver, que veamos que existen mujeres coaches y que son buenas, o sea, no solo que son mujeres coaches. De que, bueno, están ahí paradas en el campo dando agua, ¿no? Qué padre, te dimos un lugar, pero no puedes mandar, ¿no? O sea, la importancia de estar mandando, estar liderando. No, y tener este sueño de lograr las cosas. Entonces dije como, venga, flag también, ¿no? Entonces empecé, éramos 4 de americano, cuando, o sea, creció muy rápido, y México, ¿no? O sea, como mi enfoque era México, y en eso dije, venga, ya, vamos con todo. Y ahorita somos más de 100 mujeres coaches de toda Latinoamérica, o sea, ya es Guatemala, Colombia, tenemos a Brasil también, España también ya están, y bueno, obviamente la intención es escalar incluso a Estados Unidos, porque he tenido muchas pláticas con mujeres coaches, porque el flag ya entró a la NCAA, y he tenido pláticas con estas mujeres coaches donde pues obviamente el foco está en México y quieren aprender de México, ¿no? Entonces esto va a crecer mucho, o sea, vienen cosas muy padres, y mi intención es visibilizar el esfuerzo, el trabajo, y
lo más importante, porque todas las mujeres coaches que estamos dentro de esta organización tomamos esto en serio, sí, y somos lo más profesionales que tenemos, ¿no? Entonces, buscar que esto escale y exigir no menos de esto y ser muy fuertes dentro del campo, ¿no? Que ya no exista como esta rivalidad de, no sabe porque no jugó, no sabe porque esa es la otra. Nosotras las mujeres no nos cuestionan lo contrario. ¿Por qué nosotros no preguntamos el coach de gimnasia? Porque las competencias de gimnasia mujeres y gimnasia hombres son diferentes. Sí, sí, sí. Entonces, a ellos no les cuestionan, ¿por qué está coachando un hombre a una gimnasta? Pero sí a nosotras, ¿no? Entonces es importante entender esto, pero son herramientas, sí hay una brecha, pero es histórica y esa es mi lucha de resistencia. Ese switch está genial. Estamos hablando de una brecha histórica, como decías, la duda, ¿no? De que se borró en la historia a las mujeres, sí, qué parte hicimos, qué parte no, pero es este camino, ¿no? O sea, esta idea de no podemos seguir los pasos de alguien porque no hay nada, y podemos seguir los pasos de los coaches hombres, pero ¿qué tanto hay, sabes? Es, como dices tú, este sueño de complementar entre mujeres, decir, oye, tal vez yo voy un pasito, este mes di un pasito más que tú y esto es lo que aprendí este mes y te lo comparto, ¿no? Y oye, yo le di 2 pasos a la izquierda, pero esto es lo que te comparto, y empezar a crear un conocimiento de algo que no hay. No hay como tal un esquema de mujeres rompiendo en un deporte. Hoy en día sí lo hay, como dices, por eso Estados Unidos está volteando, porque es un deporte que nace en Estados Unidos, es un deporte que todo el mundo voltea a ver a Estados Unidos, pero ¿qué pasa? No, en el flag, o sea, México está ganando, las mujeres mexicanas están arriba y ahora es Estados Unidos volteando a ver qué están haciendo ahí, que algo se está rompiendo en la historia, que están dando más pasos avanzados, que en qué momento pasó, ¿no? Y tu sueño de voltear a ver de, oye, entre mujeres latinas, si tú diste 5 pasos más acá, ¿qué aprendiste en Brasil? ¿Qué esquema hay? Al final es un deporte que también es mucho físico, aparte de lo estratégico, y es, oye, tú, ¿cómo tu combinación te está funcionando, no? ¿Cómo me puede ayudar a mí esta combinación? Y es algo en lo que tú has estado parándote en un estandarte de, ok, yo ya tengo el título, soy la coach mujer de Liga Mayor y estoy en un punto muy cañón. Y ahora, ayudémonos, ¿qué está pasando? Es un esquema que creo que en base a tu historia ni siquiera... Jamás, no es de que haya jamás, sino creo no, el ruido externo para ti es como, existe, ¿no? Pero yo sí puedo, soy capaz de, y esto lo transmites en el campo cuando coacheas o cuando yo te he visto coachar. Yo no he tenido el gusto de alguna vez verte jugar o visto jugar, pero este tema de coacheo y este eco que puedes hacer es al final lo que genera el deporte en cada uno, ¿no? Y es de, oigan, aquí estamos, la verdad es que ese grupo yo estoy, está padrísimo, y es como dices, es que tanto te lo tomas en serio, que tanto no es un juego y que tanto quieres hacer ruido hacia las demás personas, ¿no? Que es lo que tú vienes queriendo hacer. Es en este ruido, la verdad es que ese grupo está padrísimo. La verdad, ¿qué te gusta más? ¿Coachar flag, americano? ¿Cuál es la diferencia? No escojas ninguno de los dos deportes. ¿Cuál es la diferencia que dices? Aquí tal vez el enfoque es un poquito más, no sé, de presión y en este es un poquito más rudo. ¿O qué diferencias crees que hay? Al final es un deporte muy parecido, pero estar detrás de la presión de hoy tengo que cargar con esta responsabilidad. ¿Qué tantas responsabilidades cargas en uno que en el otro? Ok. La diferencia, los golpes. Sí, claro. O sea, los golpes, la adrenalina, todo esto es, o sea, como algo que el flag es diferente, o sea, es rápido, es estratégico, es, sí, o sea, como más limpio en ese aspecto, no que no haya golpes, claro que sí, pero es más limpio en ese aspecto, más elegante, el estilo que a mí me gusta jugar del flag es muchísimo más elegante que... y en el americano pues puedes sacar muchísimo más la adrenalina, todo, el sistema presión es, a ver, el flag y bueno, ahora que está de moda, bueno, no es que esté de moda, es que ya es olímpico el 5 contra 5, ¿no? El formato 5 contra 5 son 5 personas, en el americano son 11, entonces ahí es donde empieza a cambiar como el, pues sí, la presión, porque si se equivoca una pieza en las 11, ya valió, sí, ¿no? Claro. Platicábamos tras bambalinas, nos han anulado touchdowns donde nos podemos ir en el marcador un 30-0, 40-0, y por el error de uno. O sea, y no lo vas a culpar, o sea, no es como señalarlo a él, pero al final... el hecho de que falle una pieza, falla todo el equipo. Y se puede convertir como en un juego de ajedrez, ¿no? Tienes más piezas en movimiento, la complejidad es más, y también de personalidades, ¿no? Como coach, no sé, es más fácil, o por
no ponerlo más fácil, pero puedes ponerle más atención a 10, 12 personas en un roster que a 30, y no es de que no les pongas atención, pero es cómo manejas 30 personalidades. O sea, ya no tienes 5 personalidades de que, bueno, sé que uno es rudo y con que le hables tantito claro, ¿no? Es cómo tratar de generalizar o hacerle eco a más personas que tienes en el campo. Sí, y además en el americano el staff es más grande. Sí. O sea, no solo trabajas con los o las jugadoras, trabajas con el staff. Entonces, el staff de coach es cómo te comunicas con los otros coaches para tener el mismo objetivo, ¿no? Entonces, sí, ahí es donde está, pues, lo interesante y lo que está muy, o sea, como, pues, no sé, le da el juguito extra. Y además, bueno, al final trabajamos con personas, ¿no? O sea, tanto en el flag como en el fútbol americano, y eso es lo que a mí me gusta. O sea, a mí me gusta saber que ese momento que pude estar con esas personas, esa hora, esas 2 horas, esos meses, sé que les pude aportar algo bueno, ¿no? Y seguramente lo malo lo aprendimos de lección juntas o juntos. Y eso es pues la mentalidad que me ha cambiado a identificar que todo lo que nos pasa es consecuencia de lo que estamos haciendo, y que si todavía no llegamos a donde queremos, por ejemplo, ganar un campeonato mundial, ¿no? Ahora en los Olímpicos Junior o en Orlando, que igual me quedé en la final, fue como, ok, ¿qué aprendí de aquí para llevármelo al que sigue, al siguiente nivel, a lo que es? Y en el americano, buscar de qué manera perfeccionar, digo, no descubres el hilo negro, pero sí es mucho estudio y sí es mucho, como dices, del ajedrez. Está padrísimo esa como metáfora, bueno, analogía, porque tienes que saber cómo mover tus piezas para lograr ese resultado, ¿no? Entonces, pero para mover esas piezas tienes que analizar bien cada pieza y la jugada de enfrente. Entonces, para mí es tan impactante eso, el trabajo que sé que hago de estudio. Hace poco veía como todo lo veo como en mi cabeza, lo estudio en video, lo anoto en papel y luego lo paso a la plataforma que tenemos y luego tengo que hacer que lo ejecuten. Entonces, o sea, como una cosa que trabajaste pasó por muchas horas antes para que el periodo de práctica fue 5 minutos. Y para que diera un resultado, ¿no? Ajá, y de ahí al resultado del juego, que otra vez, o sea, hay muchas cosas que no precisamente van, pero que sirven y que trabajas en los entrenamientos. Y pasa mucho que como es un deporte que requiere muchas habilidades, tanto de saber atrapar, o sea, de juego de manos, juego de pies, reactividad, mentalidad. Tú puedes saber coachar el deporte, pero depende del equipo también que te toque esa temporada o ese torneo en el flag. En el caso del flag, estamos hablando de, te puede tocar mucho niño alto, entonces ahora ¿cómo haces todo? Tiras toda la basura y ahora haces un juego aéreo. O mucho niño que corre, pero le cuesta atrapar pases largos. Entonces, ¿cómo tiras todo y vuelves a hacer algo en, o sea, no sé, en carreras, en pases cortos, o en tu caso en defensivas, ¿no? ¿Qué tanta habilidad tienen para cubrir largos? ¿Qué tanta habilidad? O sea, es todo un esquema constante en movimiento. Y, o sea, tú estás en cierto punto representativo. También es, o sea, bueno, yo he tenido el gusto de ver a Kelly coachar. También es el recibimiento que te dan tus niños, o sea, el de, ¿sabes qué? Te hago caso y te dicen, Coach Kelly. Bueno, para quienes no saben, este es un punto muy clave, muy de inflexión de Kelly. Kelly es Swiftie. ¿Qué tanta inspiración o qué es lo que te... O sea, hay mucha gente que ama a Taylor Swift, ¿no? O sea, claro, no eres la única, claro, por eso, no solo que él sí está enamorado de ella, ¿no? Y tenemos esta combinación del deporte, pero ¿qué es lo que dices tú que tomas de ella? Digo, esto lo tomo porque es parte de tu personalidad, es parte como de tu filosofía, y es algo que hasta los niños bromean contigo, ¿no? Estás hablando de niños rudos que los ves todos acá y te dicen, hey, Coach Kelly, nos va a poner una pregunta a Taylor Swift, nos va a hablar sobre el tema. ¿Qué tanto has tomado de ella para hacerlo parte de tu personalidad, a ponerlo en el campo de forma divertida, que hasta tus jugadores de americano, de Liga Mayor, bromean contigo de eso? Sí, ay, me encanta esta pregunta, gracias por hacerla. A ver, Taylor Swift es una persona que ha trabajado toda su vida por un sueño que tuvo. Entonces, para mí es esa inspiración de darlo todo por ese sueño y serle fiel
a sus valores y serle fiel a quien es. Ella es buena persona, entonces es otra cosa que admiro de ella, independiente de la fama, independiente del dinero que tiene, etcétera, es buena persona. Entonces, y lo sigue siendo, ¿no? Con sus fans, con las personas que tiene alrededor, y cómo regresa a ella, a su núcleo, ¿no? Y la otra que me inspira muchísimo es, a pesar de todo el hate que le tiran, a pesar de que la cancelaron, a pesar de todo eso, ¿cómo transformó eso en obras de arte, ¿no? En sus álbumes, en sus giras mundiales, etcétera? O sea, ¿cómo transformas algo negativo que te está pasando en algo bueno? Porque te puedes quedar ahí tirada y decir, ya valí y todo el mundo me odia así, y ella al contrario, o sea, dijo como, ok, están haciendo de mí este personaje, les voy a entregar este personaje, pero mejor, ¿no? Y luego no ganó el Grammy siendo, o sea, con las composiciones que hizo, ok, voy a hacer uno mejor. Entonces, esta mentalidad de crecimiento de todo el tiempo, ¿cómo puedo ser mejor? Aunque sabemos que está en el top y, o sea, como el movimiento que tiene así, dije como, eso es algo de admirarse de ella, ¿no? Y otro punto súper importante que este año me pasó y que no... O sea, no es algo que quería que me pasara o así, pero cuando te rompes y cuando sientes un dolor muy profundo, pues llegas a un momento de oscuridad muy feo, o sea, muy fuerte, ¿no? Y muchas de las canciones de Taylor Swift son sobre el dolor, o sea, sobre lo que experimentó dentro del dolor. Entonces dije, wow, el hecho de que ella... este sentimiento, lo haya podido poner en palabras, porque muchas veces cuando sientes algo tan intenso y tan fuerte no lo puedes poner en palabras. Es muy difícil sintetizarlo, porque al final es convertir problemas en soluciones, el dolor que no lo puedes... O sea, cuando es una emoción negativa es tan expansiva que te abruma, que te ciega, que te lleva a un momento oscuro, ¿cómo hacerlo ver en algo que dices, esta canción me conecto porque son 3, 4 versos que ya, es esto, o sea, no va más allá y puede pasar esto. Yo digo, no soy tan Swiftie, sé quién es Taylor Swift y muchas personas son fans o admiradoras, o hay gente que tanto la ama o la odia, ¿no? O está en el punto medio. Yo sé que eres Swiftie, pero es esta mentalidad de ¿por qué te ha inspirado tanto? ¿Por qué te lleva a traducirlo a un deporte, el arte? O sea, ¿cómo sales, no? Y como dices, estabas en un momento oscuro y muchas personas conectan, este es mi artista favorito, este es esto. Pero al final el eco que ella ha hecho no es algo de, bueno, hizo un concierto ayer, sino todo lo que ha hecho detrás es como te impacta a ti. Sí, eso está impresionante. Y también, o sea, como dices, ¿no? Hay diferentes tipos de fans. Hay quienes les gusta una canción, les gusta la música, etcétera. Y hay quienes estamos en en este hoyo de Alicia en el País de las Maravillas y buscando así pistas por todos lados y así. Pero al final, como te decía, ¿no? El conectar y como dices, o sea, un sentimiento que lo puedo escuchar en una de sus canciones. Al final también crecimos juntas, ¿no? O sea, como ella y yo. Entonces, es como, ok, ella ya pasó por esto, entonces me entiende como en esta parte, etcétera. Aparte, no sé cuándo sale este capítulo, pero está por salir su nuevo álbum y estoy súper emocionada. Y también, o sea, los jugadores, lo que yo les comparto y los que les quiero hacer saber es, tienes que ser tú. O sea, tienes que ser tú, y si a la gente le gusta está bien, y si no, no pasa nada. O sea, conectarás con unos y con otros no pasa nada. Y al final, lo más importante es que tengas claro el por qué estás ahí, ¿no? Y también es una parte también de que ellos se cuestionan, ¿no? Porque me molestan con Kanye West también. Entonces le digo, a ver, sí. O sea, como, ok, está padre su canción, ya. No le puedes admirar más a esa persona. Sí, claro. Es como, ok. Entonces ellos se dan cuenta también a través de esas conversaciones, porque todos tenemos machismo y misoginia internalizada, todas y todas las personas, y más aquí en México. Entonces el hecho que ellos estén cuestionando este tipo de cositas también está increíble. Y algo que te puedo compartir es que cuando yo llegué hace 4 años a Liga Mayor, yo me descubrí más en mi lado, en mi feminidad, o sea, sí, claro, como que me sentí más segura en este ambiente, que entonces sí, como puedo ser yo, o sea, 100% yo, ¿no? Entonces, por eso para mí es como transmitir esa seguridad, porque realmente me siento tranquila y me siento segura en un campo de fútbol americano, en donde estoy en el ambiente, porque digo,
sé que estoy impactando de manera positiva a las personas que están alrededor de mí, incluso a personas que ni siquiera yo estoy viendo. Y esto me lo dijo Jen Belter, la primer coach de la NFL. Sí. Tuve la oportunidad de trabajar con ella en una clínica y después seguimos muy de la mano, o sea, es como mi mentora. Y me dijo eso, me dijo, tú no sabes quién te está viendo, ¿no? Claro. Y me pasó justamente en cuando empecé a hacer la organización con Coach His, que ahorita es coach asistente de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, ella siendo la primera mujer coach de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. O sea, tan impactante eso, que cuando tuve esta plática con ella me dijo, coach, es que yo te vi en una entrevista y dije, wow, hasta qué padre. Me puso chinita, ¿no? Sí, son cosas que están geniales. Y yo, obviamente, pues yo no la conocía, yo no sabía, y ella dijo como, ¿podré? Sí podré, y tuvo esta conversación con su head coach, y entonces el head coach le dijo, pues vente, nos apoyas, y empezó a trabajar, y ahora ya está ahí, ¿no? Entonces yo dije como, o sea, cuando me contó, yo estaba así al borde de las lágrimas, así dije como, qué impresionante, qué impactante esto. Y ahora, por ejemplo, que tuvimos la clínica en AFEMEX, igual niñas de 16 años de coach, yo quiero ser coach, ¿cómo le hago, no? Imagínate las herramientas que va a tener ella, porque obviamente ya es parte de la organización y es de las que no falta y es de las que está, coach, no ha subido esto, coach, así, ¿no? Y desde los 16 años y estar profesionalizándose en algo que para ella le gusta, o sea, para ella quiere, ¿no? Entonces digo como, qué increíble el poder compartir esto que a lo mejor fue un camino, ¿no? Porque pues yo ya recorrí un camino, yo ya puse algunas piedras, etcétera, y saber que le estoy haciendo el camino más fácil a alguien, porque una de mis metas en la vida y el legado que quiero dejar es, sí, a lo mejor fui la primera, sí, pero no ser la única, ¿no? Pero otra vez, cuestionar, sí, o sea, sí habré sido la primera porque había muchas antes que yo, y también otra historia que me pasó es, coach, a mí no me dejaron pasar al equipo de juvenil. Y entonces me quedé coachando en infantil. Y me dijo, por eso lo que estás haciendo, te admiro, ¿no? O sea, porque le dijeron, no puedes, porque eres mujer. Y muchos no fueron tanto los hombres, fueron también mujeres mismas administrativas, managers, de no, tú no puedes, etcétera. Y entonces el hecho de que, ok, ser la primera, sí, no la única, pero no todavía más allá, que quien llegue muchísimo más fuerte, con más oportunidades, sí, y que le vaya mejor que a mí. O sea, esa es mi intención pura en este deporte, ¿no? Aquí en México, porque se puede, solamente hay que apoyarlo, que eso es sí, importante. Es un país donde no es la primera opción de deporte, es un país donde hay mucho machismo, es este eco de que tú no estás buscando un tema de envidia, yo soy la única y ya si se quede, si no es el tema de compartamos, pero ¿cómo diste con esto? O sea, la oportunidad está, ya son 4 años que eres la coach de Liga Mayor de los Borregos Tec-Sem. ¿Cómo se dio este proceso de que terminaste ahí, despertaste un día y dijiste, ok, o cuál fue tu primer día que dijiste, órale? O sea, ¿cómo se dieron las oportunidades para que llegaras? ¿Se abrieron las puertas? ¿Fue cosa de casualidad? También muchas veces se dice que el destino ya estaba, ¿no? Estabas hecha para dejar algo más allá. Sí. ¿Cómo diste con esto? Bueno, el poder de la manifestación. El poder de la manifestación que me enseñó Taylor Swift. Que me enseñó Travis Kelce. No, a ver, cuando yo estudié ingeniería en biotecnología, nada que ver con lo que hago, nada. Estaba en Tech Campus Toluca y yo tenía beca académica. Porque súper ñoña. No, siempre me ha gustado mucho estudiar y la ciencia, la verdad. Y tienes que hacer, en el TEC, cuando tienes beca, tienes que hacer un servicio becario, que es, o sea, literalmente tiempo de oficina, ¿no? Sí. Entonces yo recuerdo que estaba mi servicio becario era en la biblioteca, no sé, algo así. Y yo iba a las oficinas de fútbol americano, porque conocía a los coaches, porque yo empecé a ir a los juegos de Liga Mayor cuando tenía como 10, 12 años. Mi hermana estaba estudiando en la universidad, ahí en el TEC, y nos regalaba los boletos. Yo iba porque me gustaba mucho el americano. De hecho, mi primer juego fue Borregos Toluca contra Águilas Blancas. Y realmente yo a los jugadores pues los admiraba muchísimo. Y muchos de ellos ya empezaban a ser coaches. O sea, no es que sea
de jugador a coach, pero hubo unos que sí quisieron ser coaches, ¿no? Y entonces yo bajaba a las oficinas y les preguntaba así como, coach, ¿qué puedo hacer para mejorar esto? Coach, ¿qué puedo? Y ya me decían. Y entonces yo empecé a observar que esa es una de las habilidades y capacidades que tengo de observar. Entonces empecé a observar, y eso sí me lo enseñó la carrera mucho, porque tienes que ver microorganismos y tienes que ver genes, y entonces mucha observación. Entonces yo observaba los procesos, las metodologías que tenían ahí. Yo decía como, ¿por qué no se pueden mejorar en la captura de datos de, no sé, las 40 yardas? O ¿por qué no mejor este sistema, así, etcétera, ¿no? Entonces le dije al coach, en ese momento el preparador físico ya era coach de corredores, el coach Michel, le mando un saludo. Oye, si te ayudo, ¿por qué no me pides de servicio becaria? Sí. Y me vengo aquí mejor en lugar de irme a la biblioteca, donde está. Y me dijo, ¿se podrá? Y le dije, pues manda un correo. Entonces, o sea, que nada se pierde, ¿no? Eres parte del staff, está esto, y empiezas a traducirlo de las prácticas ahí. Entonces empecé a, entonces manda el correo, o sea, bueno, voy a preguntar a becas sí, que nos mande un correo, me asignan. Entonces fui la primer becaria de o sea, porque por lo general los becarios eran los mismos jugadores, para que el servicio becario les contara a ellos. Está bien, o sea, como porque pues, hacen, o sea, tienen mucho, ¿no? Y le dedican muchísimo tiempo al equipo, ¿no? Pero entonces a mí fue como, ok, ya me está contando el tiempo de servicio becario, estoy aprendiendo, estoy ayudando. Entonces ahí yo empecé a trabajar. Entonces me iba, obviamente no me iba 1 hora, me iba mucho tiempo y conocí a los coaches. En ese momento el coach Mario Acevedo, que es mi head coach ahorita, él era el head coach de la juvenil y era el coach de profundos en mayor, o ya tenía la coordinación. Después fue el coordinador defensivo en Toluca, y ya de ahí se lo llevan a Monterrey. Pero, o sea, yo lo conocí pues desde que jugaba él, ¿no? Entonces él se va a Monterrey, yo me graduó. Duró 2 años en mi vida godín. Es un proceso que todos tenemos que vivir para darte cuenta si vas por el camino que todo el mundo dice o tu pasión, ¿no? Pero tu pasión, así tenía que ser. Sí. Y entonces, bueno, cuando yo estaba ahí en servicio becario, yo le decía al head coach en ese momento, el coach Horacio, le decía, coach, ¿qué tengo que hacer para ser coach aquí? ¿Me tengo que graduar? Ya casi me graduó, ¿qué más necesito? Y me acuerdo que se reía y me decía como, no, tú ya eres coach, o sea, como tranquila, ¿no? Y entonces yo empecé a coachar juvenil ahí en Borregos, bueno, infantiles, pero después juvenil, que ya era como un nivel más, pues más arriba. Y la verdad es que, o sea, pues yo lo hacía porque me gustaba mucho, ¿no? O sea, realmente no me pagaban más que lo de mi servicio becario, que era horas, o sea, sí, para ti era con que me las firme, sí, pues ya estuvo, ¿no? O sea, y empecé a identificar también que la comunidad de mujeres en el fútbol americano también es muy bonita, o sea, las managers, las mamás, o sea, como todas, o sea, te cuidan y son súper apasionadas al deporte y así. Y entonces, pues, o sea, ahí es donde yo empecé como mucho a verme ya ahí, o sea, como de, ok, esto ya no es coach. Algo que hago como por mi hora libre, o sea, claro que sí le quiero dedicar más tiempo, me quiero preparar. Y además siempre o sea, como que desde pequeña se me facilitó enseñar, ¿no? Porque algo que a mí me dijeron mucho desde que empecé a coachar fue, si tú se lo puedes explicar a alguien de 5 años, se lo puedes explicar a todo el mundo. Entonces, cuando tú aprendes algo y no lo explicas, es como si no lo supieras. Entonces es importante cuando tenemos el conocimiento saber compartirlo, ¿no? Digo, y obviamente ahorita ha cambiado generación y ahora hay redes sociales, etcétera, pero cuando lo tienes que compartir así, entonces por eso es importante que si quieres empezar a coachar, etcétera, empieza con niños, empieza con niñas, porque si les puedes enseñar a las niñas y a los niños, puedes enseñar. O sea, aterrizar cómo atrapar un balón a un niño de 5 años que apenas si sabe caminar, ¿no? Correr. Sí, y eso te ayuda, o sea, te da herramientas para cuando tú ya estás en otro nivel, bueno, cuando vas escalando de nivel, tú puedas identificar, mira, cerró los ojos, se metió mal en el ángulo, etcétera,
pero porque ya lo has venido trabajando mucho tiempo. Y esa es la otra, ¿no? Cuando tú le dedicas tiempo de calidad a lo que estás haciendo, en algún momento con los ojos cerrados lo vas a poder hacer. O sea, ya es tanto lo que has estado estudiando, tantas veces lo has repetido, tantas veces lo has hecho, que ya con los ojos cerrados lo puedes hacer. Y ese es parte de, pues, del proceso de enseñar, ¿no? Entonces, para mí eso fue ahí, digo, ya me fui me gradué, me fui a una empresa de alimentos, estuve en investigación y desarrollo, me encantaba la formulación de alimentos, etcétera, todo eso. Sí, padrísimo, pero yo nunca dejé de coachar, siempre coachaba como en mi hora de comida o saliendo, etcétera. Y ahí es donde me di cuenta que era incierto mi futuro, y también siempre he sido de muchos objetivos, o sea, como tengo el objetivo de irme aquí, me voy a ir, entonces voy a hacer esto para poderme ir, ¿no? Tuve la oportunidad de irme a Europa, a estudiar allá un diplomado, o sea, que nada que ver. Fui a Bratislava, o sea, un lugar así que no había americano, que no, o sea, que ni personas casi, ¿no? No, sí, ni personas, sí, tienes razón, ni comida, creo que había, o sea, y el idioma, o sea, eslovaco, ¿quién habla eslovaco? Lo más cercano era Viena, que estaba a 40 minutos, y hablaban alemán. Y alemán vienés, o sea, no alemán. Entonces, sí, entonces era todo el sistema completo. Sí, no, entonces, o sea, como siempre he tenido como estos, como le llamo como estos sueños que tengo que ir cumpliendo, o que quiero ir matándolos, así de que, wow, ya lo viví, ya lo experimenté. Y entonces yo siempre he sido como así, o sea, plantearme objetivos, plantearme cosas que quiero lograr. Y cuando tuve este momento de reflexión, porque pues igual me levantaba temprano para ir a trabajar, yo quería dar mi 100% trabajando, etcétera, pero también hay retos y hay obstáculos que se te enfrentan en la vida, como todo, ¿no? Y el reto profesional era el puesto que tú quieres, tiene el mismo tiempo que tu edad. O sea, el puesto que yo quería tenía 25 años y en ese momento yo tenía 24. Sí. Entonces yo dije como, ¿quiero seguir ahí? O sea, me tengo que esperar 25 años para tener ese puesto. Quiero ser la CEO de esa empresa. ¿Qué es lo que tengo que pasar? Y entonces empecé a enumerar como los obstáculos, los retos. Y al mismo tiempo estaba coachando y dije, a ver, dos preguntas que me hicieron de reflexión. Un mentor que es más como del tema de emprender y de, sí, como más profesional. Del camino profesional, me dijo estas dos preguntas. Sí, le mando un saludo a Aldo. Si no te pagaran, o sea, si el dinero no fuera un obstáculo, claro, ¿qué estarías haciendo ahorita de tu vida? O sea, si el dinero no te afectara para nada. Esa es una. Estaría en un campo de americano, claro que sí. O sea, como siguiente pregunta. Sin dudar, ¿no? O sea, ni siquiera lo pensé. Segunda pregunta, que esta es un poco más como más intensa, ¿no? El día que ya estés en tu lecho de muerte, o sea, porque ya así muchos años viviste, todo así, ¿no? Entonces ya estás acostada y llega a visitarte tu yo, que le dijiste que no. O sea, hacerte como tu Pepe Grillo, tu ruido, ¿no? Tu diablito. Ajá, entonces imagínate a Andy. O sea, Andy, que está aquí, o sea, esta persona que le dijiste que no. O sea, por ejemplo, si yo hubiera seguido en mi camino Godín, hubiera visto a Coach Kelly y no me quisiste y ya te vas. Y ya no viviste. Viviste esto, tuviste tu carrera, te casaste, tuviste hijos, te jubilaste, padrísimo. Pero todo esto que representas ahorita, ¿quién eres tú? Ya no, o sea, no existe, no lo quisiste. En esta vida no lo quisiste. Y en ese momento, ¿qué pensaste? Hoy eres esa persona que pudo haber sido un fantasma, pero hoy eres ese fantasma. Sí. Al final apostaste, yo creo que es como un juego de apuestas. Ya sabemos qué va a pasar a la segura, como dijiste, ¿no? Te gradúas, trabajas, tal vez escalas a jefa, CEO o dueña, hijos, te casaste, moriste. Ya sabemos todo el camino, es un camino
lento, seguro, que tu sueño puede ser, uy, quiero en 3 años. No sabes porque depende de la compañía, pero bueno, sabes qué va a pasar. Aquí no sabes nada. Y obviamente el riesgo al ser mayor, la recompensa es mayor porque es un riesgo que estás apostando todo por todo. ¿Qué pensaste de esa persona? Hoy eres esa persona. Pero en ese momento cuando te hicieron la pregunta, cuando querías ver a tu fantasma, que hoy eres esa persona ejemplificada, ¿qué pasó ese día? Estuvo muy fuerte. Yo creo que lloré muchísimo. O sea, soy una persona muy sensible que llora con los comerciales así. Pero, o sea, recuerdo que me la llevé de tarea, o sea, como no la contesté en ese momento, porque realmente dije, ¿qué quiero? O sea, ¿qué quiero hacer con esta vida? Porque pues, soy la que la va a diseñar, soy la que la escribe, soy la que todo, ¿no? Y tenía mucho la presión de, pues, tu carrera te costó. Todos los caminos te llevan a ningún lado, así es que elige el camino que tenga corazón. Entonces ahí fue cuando realmente dije, sí, o sea, como que fue un despertar para mí el hecho de saber que las personas con las que trabajaba no solamente era impactarlas a ellas, sino todo lo que estaba alrededor de ellas. Y para mí fue como este miedo también de dejar lo que conocía como seguro. Pero también fue escuchar, o sea, escuchar a lo que sí era buena, porque desde muy pequeña, o sea, empezando a coachar de los 16, 17 años, me buscaban para mejorar sus técnicas individuales, para la búsqueda de una beca, para ser mejor en el campo, para cualquier cosa. Desde muy pequeña me buscaban a mí. Entonces, cuando empecé a escuchar eso de, eres buena, o sea, la gente te busca porque algo vi en ti, o sea, de todos los coaches que han tenido, contigo quieren. Y contigo conectaron. Ajá, entonces dije como, voy a empezar a escuchar eso, ¿no? Entonces me puse a trabajar durísimo, me puse a estudiar durísimo, y obviamente tenía esta, admiración, este ejemplo de mi papi Noche de impactar en diferentes personas que ni te conocen, ¿no? Y qué es lo que puedes dejar, ¿no? ¿Cuál es tu legado y qué es lo que quieres dejarle al mundo? Entonces, obviamente en ese momento y estaba más chavita y no lo veía así, lo veía como le apuesto a mi sueño, no le apuesto a mi sueño. Recuerdo también el primer NFL Women's Forum que existió, donde invitan a quien fue la primer coach de los 49ers, pues para mí era como 49ers, coach mujer, o sea, era como... De wow, estás hablando de NFL, estás hablando de una mujer que está haciendo lo que tal vez podría ser tu sueño, donde podrías llegar y dices, sí se pudo. Y justo igual cuando salió la noticia de Jen Belter, cuando es la primer mujer coach en la NFL ever en la vida, o sea, mucha gente me lo mandaba a mí como... y a ver, antes no había alguien ahí. Y antes no había como redes sociales, ¿no? Sí. Entonces era como, bueno... Solo había Facebook, pero era súper malo. Entonces, pero era como, ¿ya viste? Tú puedes ser ella, así, ¿no? Entonces yo dije como, ¿sí puedo? Y aparte es cuando te hace ruido que la gente está creyendo en ti, ¿no? O sea, tú sabes que está y hace ruido en tu cabeza, pero ni siquiera dices, podría ser. Y la gente dice, órale, algo está viendo en mí que yo tal vez no lo acepto, no me da miedo dar ese paso. Y eso de, hay alguien a un nivel NFL, ¿sabes? Hay alguien a un nivel muy top, alguien vio eso, se puede. Sí. Es algo que te rompe muy... Sí. No sé, es que es hasta escalofriante porque uno sirve a la comunidad, pero tú no sabes a quién le haces eco. Y hasta que llega alguien y te dice, es que hiciste esto en mí, te quedas como... Yo lo hice porque me nació, porque quise comunicártelo. Y tal vez llega alguien, no sé si te ha pasado como coach de, oiga, coach, es que yo sufrí de ansiedad y usted me ayudó a que parara. O es que yo a algún punto pensé en matarme y la vi... Temas muy fuertes que puedes impactar en muchos ámbitos, ¿no? Tal vez pusiste un producto que quitaba la ansiedad. Lo hiciste, pero nunca te vas a dar cuenta de lo inmediato cuando sirves, cuando contactas con personas y al final no es de que, en números no perjudicó a nadie. Lo haces y es un sueño lento, pero porque no tienes esta retroalimentación constante, la fuerza que necesitas tener en ti, de estoy parada detrás de cierto foro y entonces hoy me vinieron a contar su problema y tú te quieres quebrar con la persona, pero no puedes, o te piden un consejo cuando ni tú puedes contigo misma, ¿no? Tal vez estabas en ese momento oscuro que dijiste, sigo peleando por mis sueños, mis niños están en el campo y cómo me sostengo yo. Son todas estas cosas que te hacen eco, ¿no? O sea, que nunca sabes a quién te está escuchando, pero de pronto llega y te cuenta sus cosas que te quedas frío, o sea, no sabes ni el impacto que hiciste, ya no es por números, no es por ti, es por
ni siquiera ya deja de ser es que quiero que vengan y me digan, sino sabes que haces un eco y que en algún momento de la vida ese eco rindió frutos y es ese punto de wow, ¿dónde estoy? Alguien lo hizo, alguien creyó en mí antes que yo, o tal vez yo ya lo sabía pero no quería, y diste este paso del sueño que no muchos se atreven a, con miedo de... Pero hoy ese fantasma que en algún punto fue una pregunta, Sí. hoy es esa persona. A veces no te pasa que ves hacia atrás o estás dentro de tu casa y dices, no he hecho nada más que estar todo el día en los campos, ¿no? Se vuelve tan repetitivo que dices, todo eso en los campos. Pero ahorita cierras tus ojos y dices, llevo tantos partidos ganados, llevo tantos niños en eco, llevo tantas personas detrás de mí, que es ese momento que dices, no, sí he hecho muchas cosas, ¿no? Sí, algo que, y justo tocas un punto súper importante y me ha pasado... O sea, mis días de verdad, o sea, como empiezan muy temprano porque, o sea, se tiene que hacer una preparación muy grande para la hora de la práctica. Nosotros entrenamos 9 de la noche, entonces, sí. O sea, es pesado así todo el día así. Y hay días donde yo digo como, no manches, no he hecho nada. He estado todo el día en el campo, ajá. ¿no? Y entonces, algo que he empezado a hacer para dejar de decir eso, que claro que... Sí. ¿No? O sea, y no pasa nada si de repente no haces nada. O sea, eso también está bien porque le das espacio a la creatividad y eso también está bien, tener estos espacios del nada, o sea, como absolutamente nada, ¿no? Y entonces me pongo a enlistar las cosas que sí hice y como, no manches, o sea, mis listas son así como de 20 cosas y dije como, no, y todavía tengo que hacer más, o sea, ¿en qué momento dije en mi cabeza como no he hecho nada, ¿no? O sea, porque claro. y otra vez es el diálogo que tenemos con nosotras mismas de exigirnos tanto y que muchas veces no nos tomamos el tiempo de admirar, respetar, reconocer y querer el camino por el que hemos transcurrido, ¿no? Porque quieres más y más y se siente esta brecha vacía de, como dices tú, un campo aquí, que un campo en Alemania, que un campo en Bratislava, o sea, donde sea, es el mismo campo, ¿no? Y entonces se vuelve una rutina de, me levanté, corrí, mandé este ejercicio, al final son ejercicios, pues, de coberturas, que pueden ser 30,000 que se te ocurran, pero son ejercicios de coberturas, se empieza a caer en este loop. De pronto cierras los ojos y dices, no, a ver, gané esto, impacté esto, competí en este lado, ya hice, ya fui becaria, trabajé, y de pronto empiezas a escuchar a la gente que está en la rutina diciéndote como, y bueno, ¿cuándo vuelves a la rutina? Y tú, estoy en una rutina, pero es un punto de creatividad que a veces solo se toma deportivo, de rendimiento físico, pero es, ¿y qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede romper? ¿Dónde puedo darle a este niño, no? O sea, levantarlo, ¿dónde no? ¿Dónde sí? Y es un hecho de que pues, tú ves pasto, como ahorita vemos pasto, y es todo el día estoy en el pasto, pero te das cuenta de todo lo que hiciste y dices, no, o sea, sí pasaron cosas, sí... O sea, se te empiezas como a perder y empieza a volverte a ganar a veces hasta la incertidumbre, ¿no? De, otra vez estoy en un punto de incertidumbre, pero ya lo logré, pero ya estoy segura, pero ya hice esto. Y es ese campo de que nunca te deja de balancear la cabeza. Es esa lucha de, estoy aquí parada y soy este personaje, ¿no? Sí, creo que, o sea, te das un punto muy padre. Hay mucha gente, y siempre le digo, que me admira por la decisión que tomé de ir por mi pasión. Y hay mucha gente que dice, qué padre que encontraste tu pasión, yo sigo sin encontrar la mía, ¿no? Y eso también, no todo el mundo tiene que tener una pasión y un sueño bien definido, a veces solo tienes que vivir la vida y ya, y está padre. A mí me enseñaron a vivir así al máximo, todo intenso, y eso también está increíble, o sea, eso también me ha llenado de muchas cosas. Y esa misma gente que me admira y que me dice como, admiro mucho eso, veo que hay sueños o hay cosas que les gustaría lograr y no se atreven a dar ese paso, ¿no? Y yo no estoy diciendo como, deja tu carrera y ve por eso, no, pero antes yo sí tenía como esta mentalidad de quiero esto y lo voy a lograr, ahora quiero muchas cosas y voy a lograr todo, pero obviamente no todo al mismo tiempo. Pero sí, antes era como, si no logro esto, una cosa, todo lo demás ya valió, ¿no? Creo que determinarte y entre más la apuestas, más pasional se vuelve cuando logras esa única cosa que hiciste. Tal vez algo que veías una hobby se vuelve una pasión viva, se vuelve en el corazón de seguir tu camino porque es, ya le aposté 3 cosas, ya las logré, y ahora le puedo apostar 4, y ahora le puedo apostar 5. Y cuando ya le apuestas 5, empiezas a ver que generaste un eco. No tal como coachar, pero tus propios amigos te dicen, wow, sí, tuviste el valor, sí. Y tú te cierras los ojos y dices, no sé ni en qué momento tuve el valor, solo lo hacía de hobby y ahora es mi vida, sí. Ahora es mi día a día, ahora estoy logrando, ahora soy
una bandera para mujeres. Cuando yo veía a alguien que era una bandera, como decías, la coach de los 49ers, que para ti era una bandera y tú ni siquiera sabías que podía ser una bandera. Y hoy volteas y dices, hice un eco hasta Monterrey, hice un eco a una chava que ni yo conocía de otro estado y que hoy está tomando o tratando de lograr algo para ella misma, para su comunidad, y es cuando empiezas a resonar en muchos ámbitos, cuando te das cuenta que, pues sí, el deporte es físico, el deporte es preparación, pero todo este lado creativo de escribir historias, de escribir cuentos, de escribir caminos que ni siquiera sabías que podían pasar, ¿no? Y como mujer la cuestión de, oye, ¿y será capaz? ¿No seré capaz? Tú creciste en un entorno donde siempre te dijeron, eres capaz, eres capaz, eres capaz, y al final eso te vuelve más fuerte, te da un superpoder secreto, que tal vez sí de tu inspiración está en Taylor Swift, ¿no? Porque es divertidísimo, de verdad es divertidísimo verte que los niños te cotorreen en el campo con ese tema, porque no solo es el impacto que el artista tiene en ti, sino el impacto que dejas en chavos que tal vez podrían tener estigmas contra las mujeres, que muchas veces de, ay, no, qué flojera, Taylor Swift, ¿no? Pero es como, oye, no, o sea, va más allá de un artista, va más allá de la música, sino va más allá de, ve a una mujer donde llegó, rompió esquemas musicalmente, es de, oye, mira, estoy aquí, y de cierta manera, como ellos te respetan, me acuerdo que llegaste y les gritaste, ¿no? Que siempre llegas y, oye, apúrense, y todos de que sí, coach, ya vamos, ¿no? Es no solo que rompes el esquema por ti, sino romper el esquema de jugadores, de valorar el trabajo y respetar la igualdad de, entonces deja de ser algo deportivo, ¿no? O sea, algún momento has llegado a sentarte de, ok, esto pasó, o sea, porque es como un torbellino, tú sigues avanzando, de pronto sientas y, ok, wow, todo esto acaba de pasar. O sea, ¿te has dado esos momentos de reflexiones? ¿O nunca, o rara vez, o sí constantemente? Y eso es lo que te ayuda a seguir avanzando. No, intento no, porque, o sea, sí es pesado mentalmente eso. Como dice Taylor Swift, es show business. No. A ver, un punto de reflexión muy fuerte que hice en el 2024, el año pasado, gané Premio Mujer Tech. Sí. Donde es un ensayo reflexión donde estadísticamente tú estás trabajando en reducir una brecha de género. Okay. En ese momento se estaba formando mi sueño de mi organización de mujeres coaches. En ese momento yo me sentía sin las cualificaciones y calificaciones para lograr ese premio, porque dije como todavía no estoy logrando lo que a mí me gustaría hacer para reducir la brecha de género, y claro que no, o sea, claro que estaba sobrecalificada. Ese momento de hay que esperar el momento no, y la gente ya lo ha visto. Estaba sobrecalificada, obviamente como lo digo, o sea, como soy muy amante de la ciencia y de los datos, etcétera, pues me puse a investigar, me puse a sacar los números. Y imagínate, es más de 110 años que tiene Liga Mayor aquí en México y no había una mujer en el campo, o sea, como coach. Entonces fue como, ok, se está haciendo algo, se está trabajando algo, la visibilización que se da, la representación, etcétera. Te puedo decir que en el campus, que me reconozcan, eres Coach Kelly, o sea, como, wow, siento tan bonito sí soy, o sea, como que quiero saber de dónde me conocen, ¿saben? Así como, no, pues eres la coach de fútbol americano, o en secreto que se dicen, ella es la que salió en la NFL me reconoció, sí. Justamente en este NFL Women's Forum hacen el primer panel internacional, y yo todos los años aplico, para ser parte de este foro, y el año pasado me reconocen, oye, vamos a hacer el primer internacional y queremos que representes a México, la NFL. O sea, no, o sea, obviamente me desmayé, creo. Sí, de que acabas de pasar, qué noticia me acaban de dar. Y, o sea, como recuerdo, o sea, mucho como que no abrazaba ese reconocimiento, ¿sabes? Como era como, pues sí, o sea, como no lo reconocía, ¿no? Y entonces es algo que sí me tengo que estar recordando quién soy. O sea, sí es algo que tengo que hacerme saber, porque nadie más lo va a hacer. O sea, o no puedo estar esperando la validación externa porque voy a depender de alguien más. O sea, tengo que reconocer mi camino, mi trayectoria, mi trabajo, mi esfuerzo, mi actitud ante situaciones no padres. Entonces, para mí es importante todos los días decirme en el espejo, vamos a hacerlo, vamos a tener un gran día. Antes de salir a la práctica, venga, tu mejor actitud, tú puedes con todo. Siempre tener esta plática conmigo
momento antes de un juego Sí. para mí es súper importante. Te contaba antes de empezar a grabar que el juego pasado tuve la oportunidad de conocer a Olimpia, la de la ley Olimpia, y tocó fibras muy sensibles, tanto de feminismo como personales, como de lucha, como de resistencia. Y eso fue en la mañana, nosotros teníamos juego a las 7 de la noche y hubo un momento que yo me sentí completamente Vulnerable, sensible, ¿no? Sí, vulnerable, o sea, estaba llorando y no, o sea, decía como, ¿qué está pasando? En este momento no me puede estar pasando porque ya voy con el head coach. Claro. O sea, ya voy con los chavos y no me pueden ver así. O sea, no, me tienen que ver fuerte, me tienen que ver así, ¿no? Entonces dije, ok, voy a permitirme sentir esto, 5 minutos, 10 minutos, descargarlo, importante, escríbelo, grábate, lo que sea, pero es importante que lo descargues, o sea, que tengas esta regulación emocional. Sí. Respirar profundo y decirte, ¿no? Vamos a hacerlo, regresando. Otra vez nos sentimos así, ¿no? Nos quebramos, nos hacemos lo que tengamos que sentir. Y esos momentos son los que te hacen más fuerte después. Claro. O sea, porque dices como, ok, si logré en este momento que me sentía así, que estaba tan sensible, tan vulnerable, y logré, o sea, pararme, hacer las cosas, pensar con la mente fría, etcétera. Claro que después cuando venga algo más fuerte voy a poder porque ya estoy trabajando como esta fortaleza, pero mucho es ser consciente de lo que estamos pensando y hacer algo, ¿no? Con eso, no solamente quedarte a analizarlo de que, ay, ¿por qué me siento tan...? No, es como, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Sí, entonces es importante, pues, entender eso. Yo, no, o sea, como que todos los días no, intento no compararme con trayectorias de otras personas que la están rompiendo y que están logrando cosas increíbles, sino admirar lo que están haciendo, o sea, admirar el esfuerzo que le están metiendo, admirar la trayectoria, admirar, porque muchas veces, y qué padre tu podcast de, sí, pero en el día a día, ¿qué pasa? Porque solamente vemos el highlight y solo vemos la foto en el campo, claro, ¿no? Pero en el día a día es lo que está complicado, o sea, en el día a día, ¿qué es lo que haces para seguir? No, y ese lado superhumano, ¿no? Que hasta tú mismo, todo el mundo sabe, Coach Kelly es esto, Coach Kelly lo ha logrado, y de pronto ni tú misma sabes qué has logrado, tú mismo dices, sigo en el mismo campo, que tal vez que empecé, y este lado superhumano que se vende, es como, hasta ni yo misma sabía que podía hacerlo, ni yo misma me creí con superpoder, ¿no? O sea, me sentía normal, me sentía... Y de pronto das cuenta la responsabilidad del eco o las cosas o los pequeños momentos que te dan ese superpoder, ¿no? Que, ay, wow, siempre está de buenas y es súper fregona y está en el campo y es como, no, ese día me sentía súper mal, me movió mucho porque es el proceso que te ha costado a llegar y de pronto esos pequeños minutos de reflexión que dices, híjole, o sea, lo logré, me sentía súper mal, me paré en el campo, lo hice y regresé y me permití sentir este lado de me puedo sentir mal, me puedo sentir bien, me puedo a veces quebrar, pero al final esta imagen constante de ni siquiera yo misma sabía lo que había logrado o hasta dónde he llegado, esos minutos de aplaudirte lo que haces, esos minutos de aplaudirte el ejemplo que eres, también te da un superpoder porque te das cuenta que tú te sigues sintiendo humana, te sigues sintiendo normal, pero para la gente eres la Coach Kelly. O de pronto haces el personaje de Coach Kelly y dices, ok, entonces sí soy esto, pero también soy esto. Y ese punto de quiebre que decías es que no puedes separar a la persona del artista, de su, o sea, pues no sé, la obra del artista es lo mismo, no puedes separar porque al final eres una gran persona en ambas porque estás de que soy humano, pero en el campo soy super Coach Kelly y entonces cómo combino estos para seguir creciendo y mejorando, eso es lo que deja una huella aquí, es tal vez lo que no pensaste que podías lograr. Quiero que cerremos con una frase que te encantaría decirle a las futuras generaciones, a las coaches, a tu yo de pequeña, a quien le quieras decir. Algo importante que quiero decir para la gente es lo que mencionabas, ¿no? La clínica, el impacto que tienes, a mí me parece muy loco. No sé, la clínica, para quienes no supieron, dimos una clínica con Coach Kelly, con Víctor Valderramos y con Jorge, que son los dos quarterbacks, estamos hablando de dos países potencias en el flag football, y los niños, pues creo que ni conectaban que Jorge es el mega quarterback
quarterback de Estados Unidos, pues para quienes crecemos, para quienes entendemos, pues decimos, wow, ¿no? O un Valderramos, todas las niñitas pidiéndote autógrafos, tenías más filas inclusive que ellos, y tal vez alguien envidioso podría llegarte a decir, pero ellos son quarterbacks y tú eres coach. Es el impacto que les diste, que tal vez no sabían quién eras en 2 minutos, lo que transmitiste, que tal vez ni tú misma te diste cuenta, y ahorita que te lo estoy diciendo, a mí me pareció muy loco ver a las niñas persiguiéndote por fotos, que tal vez ni en su cabeza sabían quién es, pero en 2 minutos dejaste un impacto, en 2 minutos transmitiste la trayectoria que tienes, y es de nuevo el poder que tienes de transmitir, y no por nada eres la Coach Kelly, me refiero. Entonces, ¿qué mensaje podrías decir a las personas que no han tenido el gusto ni de verte en una clínica, ni de coachar, ni de estar de lado contigo en el campo? Llámenme, ahí estaré en tus equipos. Es ese mensaje padre que tal vez yo he tenido el gusto, que quiero que la gente se lleve de ti. A mí en lo personal me cautivaste con ese speech que diste en el campo, porque me rompió la cabeza. O sea, de nuevo, es un deporte que no... Todos los deportes tienen cierto reto mental, como lo dijiste, has practicado otros deportes, en mi caso yo también, pero al final luchas contigo mismo, y aquí es una lucha interna, lucha externa y lucha de ruido en campos, ¿no? Siempre va a haber un comentario de, es que por él perdimos, ¿no? O tú pudiste haber dado un buen juego y sales del campo y tu equipo perdió, entonces no ganaste. Entonces es una lucha muy fuerte. De nuevo, no es que lo puedas canalizar en 1 minuto, 2 minutos, pero quiero yo que pienses tantito en Taylor Swift, en cómo transmitió o transmite mensajes importantes. Al final creo que eres una imagen que carga con este personaje divertidísimo en el campo. ¿Qué podrías decirle a las niñas? A las niñas. Bueno, pero es mucho lo que a mí me dijeron. Y también es padre honrar eso. Desde muy pequeña, de todas formas vas a soñar, de todas formas vas a hacer algo. Entonces, sueña en grande, y cuando estés haciendo las cosas, da lo mejor de ti, porque eso es algo que nadie te va a quitar. Cuando tú entregas todo, cuando tú das lo mejor de ti, nadie te va a quitar el que entregaste todo. Pero si no das lo mejor de ti, siempre te vas a quedar con el hubiera dado esto. O sea, empiezan estos fantasmas de hubiera hecho esto, o hubiera logrado esto, o hubiera hecho esto. Pero cuando tú entregas todo y no dejas duda, algo bueno va a pasar. A lo mejor no es el resultado que querías en ese momento, pero vas a lograr otras cosas. Y hay una frase que dice, apunta a la luna y aunque no llegues, estarás entre las estrellas. Y muchas veces nos enfocamos en llegar a la luna y querer a la luna y estar ahí en la luna, y si no lo logramos, nos frustramos y nos estresamos. No, porque el proceso es lo más importante, y puedes observar todo lo que está alrededor, que también es hermoso, y todo lo que has aprendido, y vas a llegar a la luna en algún momento. Pero a veces es importante eso, ¿no? Y también, estando en esta frase, ¿a quién subes en esa nave? ¿No? Claro. ¿A quién subes en esa nave que te va a ayudar a llegar, o te va a hacer peso muerto, o te va a desviar hacia otra luna, ¿no? Entonces es importante también ser conscientes que quien subimos en la nave, quien está a nuestro alrededor, que hay personas que van a decidir estar en su propia nave acompañándote, pero a lo lejos, y también está padrísimo porque siempre puedes contar con ellas, con una llamada de teléfono, con algo, y es eso, también ser esa persona que ayude a alguien más a llegar a su luna. Y eso nos va a ayudar mucho como mujeres, pero también como sociedad en México y bueno, en el mundo, porque si nos apoya, el sol sale para todos. Sí. Y cada uno de nosotros tenemos objetivos, queremos conquistar ciertas lunas, llegar a ciertos lados. Si nosotros nos apoyamos en llegar, vamos a llegar muchísimo más lejos si nos alumbramos entre todas y entre todos, que si cada quien va sola por su camino descubriendo. Entonces es importante eso, tener esa lamparita para todas. Con ustedes, Coach Kelly, una persona que no ha decidido solo cavar un camino oscuro para ella misma, sino alumbrar a más personas, una persona que decidió que los fantasmas no la persigan, y que esa vez que le cuestionaron si se quedaría en el camino convencional o seguiría su sueño, decidió convertirse en el fantasma y ya no escuchar fantasmas. Pudiste haber tenido muchos fantasmas del pasado, de qué hubiera pasado si Coach Kelly hubiera sido, qué hubiera pasado si Coach Kelly hubiera decidido tal cosa.
hoy esos fantasmas no son muchos, sino eres tú en esta persona, en esta versión hoy. Quiero que se lleven hoy un poquito la trayectoria de Kelly, lo difícil que es, nunca va a ser fácil. Te quedes en el camino convencional, vas a tener que luchar con tus fantasmas o decides tu pasión, no pasa nada cualquier camino que dejes, pero haz una cosa al día que te haga feliz, haz una cosa al día que apunte más lejos de donde empezaste. Y bueno, Coach Kelly con nosotros, para quienes no la conozcan tengan la oportunidad, quienes no vuelvan a escuchar el podcast, de verdad que es una persona que te llena de vibra, que te transmite, y hagan eco en donde estén parados. Esta es una sección nueva del podcast, cada invitado va a firmar la silla y Kelly va a ser la primera en dejarnos su firmita. Listo. Donde quieras, sí. La puedes agarrar. Sí, porque sí. Bueno, la parte de atrás. Está medio complicado. Como sea. Más que claro que no trajimos Sharpie, ¿verdad? Pero le quedará por nuestra primera invitada al set. Yay. Puedes ponerle lo que tú quieras. Una carita feliz. Un Mickey Mouse. Lo que sea. Excelente. Listo, con eso le dejamos.